Sí, Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana, mi Dios. ¿Por qué no le hace aplauso fuerte? Porque su presencia ha estado con nosotros. Sí, Señor, declaramos, Señor, que tú has estado, Señor, con nosotros y tú has sido fiel, mi Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Descienda con poder, revolución que traiga avivamiento. Que tu amor descienda con poder, revolución traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre y este mundo y venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y trae fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre y este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive. Desciende hoy con fuego, Dios. La creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende hoy con fuego, Dios, la creación temblará al oír tu voz. Desciende temblará al oír tu voz. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive para siempre. Sí, Señor.
Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Hoy es un día muy especial. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Hoy nos reunimos en todas las partes de la tierra, todos los países cristianos, para alabar y glorificar el nombre del Señor. Quiero compartir un tema con ustedes el día de hoy que es muy de actualidad y lo he titulado ¿Qué necesita el cristiano de hoy? Póngase a pensar, ¿usted es cristiano? ¿Qué necesita el cristiano de hoy? ¿Qué necesito yo en mi vida? Para responder a esta pregunta deberíamos de hacernos otra, y esa es: ¿cómo está el mundo de hoy en que vivimos? Quizás si nos respondemos a esta pregunta, veremos entonces qué es lo que necesitan los cristianos para el día de hoy. Quiero hacer una oración para que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y para que nos dé esa revelación que nosotros necesitamos. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Hoy te pedimos que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento para que veamos y entendamos los misterios de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, para contestarnos la pregunta, ¿qué necesita el cristiano de hoy? Vamos a preguntarnos cómo está el mundo hoy en que vivimos. Lo primero que vamos a notar es que la tecnología ha aumentado rápidamente, de una manera vertiginosa. Hemos visto que en los últimos 50 años, la mayoría de los descubrimientos científicos y los inventos que nosotros usamos se han descubierto en este tiempo. Es interesante ver que hace poco estábamos haciendo cálculos con calculadoras que solo tenían las cuatro funciones básicas. Hoy estamos usando computadoras para hacer nuestros trabajos. Antes se requería una cantidad de tiempo para elaborar algo. Hoy, con la tecnología que tenemos, se hace en el menos tiempo que nosotros podemos imaginarnos. Hemos pasado rápidamente en una tecnología que a pasos agigantados se ha establecido y regado por todo el mundo. Ahora, esto es bueno, es positivo, pero también, como el corazón del hombre tiende al mal y no el bien, lamentablemente mucha de esta tecnología también está siendo usada para el mal. Eso es en cuanto al aspecto tecnológico, pero también vemos que la maldad va en aumento cada día. El temor a Dios va siendo reemplazado por la filosofía humanista que dice: si está bien y no le haces daño a nadie, pues hazlo, nadie te va a tomar cuenta. Se ha quitado a Dios de los lugares donde antes se le había dado preponderancia y se ha colocado conceptos, ideas que cada día se alejan más de nuestro Creador. La sociedad, por lo general, se ha perdido en esto. Y el temor a Dios, como ya no existe,
tampoco hay temor a la vida. Y hemos pasado a unos índices de criminalidad que hoy nos asustamos y nos asombramos. Y la gente dice, pero ¿por qué pasa esto? Sencillo, hemos quitado a Dios de la ecuación. Y los resultados queremos que sean positivos, pero sin Dios no podemos hacer nada. Quitamos a Dios, quitamos los conceptos bíblicos y lo que vamos a tener es una decadencia cada día más profunda para el mal. Hoy nos lamentamos noticias terribles de asesinatos que tiempos atrás pues no los veíamos. El cambio climático en el mundo se ha acelerado. Hemos trastornado la mayoría de cosas debido al mal uso de los recursos naturales que hemos tenido. Y como vemos, hoy son más frecuentes los huracanes, los terremotos, erupciones volcánicas, enfermedades, hambrunas, sequías y otro tipo de cosas que está diezmando la población mundial. El cambio climático es inminente y no se va a detener si nosotros no hacemos algo. Pero así está el mundo. Las enfermedades aumentaron. El COVID-19 transformó la vida de millones de personas en un poco tiempo. Los cambios se dieron tan rápido que nos tomaron por sorpresa y hemos entrado en una nueva normalidad. ¿Y cuánto va a durar esto? No lo sabemos, aunque se prevén enfermedades mayores de las que hoy nosotros estamos viendo. Miren, todo se trastornó. Los países cerraron. La economía se deterioró. Y no hay modo que todavía podamos salir de esta situación. De pronto nos dimos cuenta que no tenemos el control, que somos frágiles y que solo podemos depender de Dios. Quiero que leamos el libro de en San Juan 16:33, por favor. Vamos a leer en este momento Juan 16:33, perdón. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Solamente podemos seguir adelante cuando Dios tiene el control. Nosotros, el ser humano, no lo tiene. Y en poco tiempo se dio cuenta que lo había perdido. Trata de enderezar una nave que con vientos contrarios y sin una preparación adecuada quiere manejarla siempre a su antojo. Pero no tenemos el control. Dios sí lo tiene. Él está sentado en su trono y delante de Él cae toda la tierra, dice la palabra. El orgullo del hombre no lo deja ver. Las instituciones no lo quieren entender. Los países siguen en un tropel de cosas tratando de quitar a Dios de la ecuación, como les decía. Pero cada vez que lo hagan, el daño será mayor. Las cosas fueron hechas con un orden y una sabiduría proveniente de un Dios sabio y poderoso. Y si el hombre toca las cosas poco a poco
irá pagando las consecuencias. Hoy el mundo está difícil. Y miren, así como pasó en Egipto cuando vinieron las plagas y las tribulaciones, el pueblo de Dios pasó por las primeras 3 plagas junto con el pueblo de Egipto. De ahí en adelante las plagas no le tocaron a él. Dios lo apartó y lo guardó. Va a haber un momento que estamos viviendo que en esta tribulación que se está manifestando en el mundo, aún los cristianos nos vamos a ver envueltos en ciertas situaciones. Pero por eso ese versículo, el Señor se los dice. Estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién está sobre el mundo? Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, ya venció. Tengamos paz entonces. Pero vamos a tener que pasar algunas cosas como cristianos. Y para que nosotros las podamos pasar con entendimiento y en victoria, como dice él, confiad, yo he vencido al mundo y en él somos más que vencedores. El cristiano tiene que saber qué necesita hoy para vivir. Para contestar esta pregunta quiero que leamos Hebreos 10, del 35 al 38. Vamos a leer Hebreos 10, del 35 al 38. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. El Señor nos dice en su palabra varias cosas. No pierdan vuestra confianza. Es necesario que tengan paciencia. Sepan que las promesas son suyas ya. Y al final dice: mas el justo vivirá por fe. El justo no vive bajo las circunstancias, bajo los preceptos, bajo las leyes que el mundo hace. Sí nos afectan y tenemos que tener sabiduría para vivirlas. Pero quiero decirte que el cristiano, el justo, vive por fe. Nuestra confianza no está puesta en las cosas. Nuestra confianza está puesta en aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Nuestro Dios tiene todo el poder. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Él. El firmamento pronuncia las obras de sus manos. Tenemos un Dios glorioso, que es nuestro Padre Celestial, y usted es su hijo. Y Dios es un Dios de fe. Para Él todo es posible, y nosotros como hijos de Dios vamos a experimentar en este tiempo esa gracia, que para el cristiano, para el hijo de Dios, todo es posible también. Amén. Debemos de armarnos de esa armadura, del escudo de la fe. Y con esto quiero decirle entonces que el cristiano necesita una fe como la de Abraham. A Abraham se le llama el padre de la fe. Y como cristianos somos llamados
a tener una vida de fe y a imitar la fe de ese varón de Dios. Para que nosotros podamos aprender, vamos a hacernos otra pregunta. ¿Cómo mostró su fe Abraham? Y para eso quiero que veamos Romanos 4:18. Romanos 4:18 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Abraham y Sara pasan por un tiempo de espera, de paciencia bastante grande. Él le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Y el versículo que sigue nos lo explica mejor. Vamos a leer Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjense bien, no se debilitó en la fe. Quiere decir que la fe se puede debilitar. El justo camina por la fe, pero puede ser una fe débil, se le puede debilitar. Él no permitió que la fe se debilitara. Por eso dice que creyó en esperanza. ¿Por qué? Porque él tenía 100 años, Sara tenía 90, y la costumbre para las mujeres ya había pasado en ella. Ella no podía tener ya un hijo. Él de 100 años y Sara de 90. Pero le creyó a Dios en esperanza. Pero ahora tenemos el otro problema. Sara es estéril. ¿Cómo lo solucionamos? Dios le dijo a Abraham, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Yo te hago la pregunta a los que estamos aquí, a los que nos están viendo. ¿Habrá alguna cosa difícil para Dios? Esperanza contra esperanza. Porque no solo solucionó la cuestión de que pudiera tener años y tener hijos. Dice la palabra de Dios que Sara se fortaleció nuevamente. En otras palabras, rejuveneció Sara. Porque para Dios no hay nada difícil ni imposible. Y la sanó de la esterilidad también. Sara concibió y vino el hijo de la promesa, Isaac. A veces nosotros decimos que le pusieron Isaac porque Sara se rió. Y es cierto, se rió. Pero no le pusieron Isaac por Sara, sino por Abraham. Porque cuando Dios le dijo a Abraham, la primera vez la noticia, también se rió. Y es que debe haber dado risa. Imagínense que nuestra abuelita que tenga 90 años nos venga a decir, voy a tener un hijo. Usted rompe en risa. Eso pasó. Y no se debilitó su fe. Cuando estemos creyendo, mis hermanos, no tenemos que dejar que se nos debilite nuestra fe. Tenemos que mantenernos. Tenemos que seguir adelante creyendo. No permitamos que nuestra fe flaquee. Dios es un Padre bueno. Él nunca te dejará ni te desamparará. Él estará contigo todos los días de tu vida. De veras, es bien importante que tu fe no se debilite.
Él no permitió que la duda debilitara la promesa que Dios le había dado. Y eso a pesar que pasaron 25 años desde la promesa hasta el momento de que ese hijo nació. Pero leamos que dice Romanos 4:21. Romanos 4:21 dice lo siguiente, hablando de la fe de Abraham: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Plenamente convencido que Dios era poderoso. ¿Está usted convencido? ¿Está convencida que Dios es poderoso para hacer lo que usted le ha pedido? Dele un aplauso al Señor. Eso es bien importante. Debemos de creer y confiar en la promesa del Señor. Y caminar en ella todo el tiempo en que vivamos. Quiero que leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. La palabra dice, pero fiel es el Señor. Tu Dios es fiel. Nuestros padres pudieron habernos fallado. Tu esposo puede haberte fallado. Tus hijos pueden haberte fallado. Los amigos que tienen pueden haberte fallado. Aquellos con que trabajabas pueden haberte fallado. Pero una cosa te digo, Dios jamás te fallará, porque Dios es fiel. Amén. Dios es íntegro. Él jamás te dejará. Él nunca te fallará. Dios es fiel. Yo sé que te estarás haciendo algunas preguntas ahorita en cuanto a todo lo que yo estoy hablando. Pero quiero presentarte a otro hombre de Dios que nos ayuda a entender cómo debemos nosotros actuar en el día de hoy. Y quiero que veamos, pero antes que veamos esto, quiero compartir con ustedes algo. Este hombre del cual quiero hablarles se llama Job. Job tenía una convicción fuerte, pero muy fuerte en Dios. Abraham tenía esa fe inquebrantable, pero Job tenía, además de fe, una convicción que no lo pudieron quebrar. Uno de los personajes bíblicos que nos demuestra la convicción de su fe y su confianza en Dios es él. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué es un cristiano de convicción o una persona de convicción? Es alguien que tiene bien fundamentada su fe y su confianza en el Señor. Alguien que no se deja dominar por las emociones y situaciones que suceden en su vida en un momento determinado. Una persona de convicción es esa. Tiene su confianza bien puesta en Dios. Y las emociones, por lo que le sucede y pasa, no lo mueven de tal convicción. Job, quiero decirles que experimentó el dolor y el sufrimiento al perder a todos sus hijos de una sola vez. Lea Job 1, 2 y 3 y se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. En un día perdió todos sus hijos. En un día perdió todo su ganado.
En un día perdió toda su cosecha. En un día perdió todo lo que tenía. ¿Y saben qué hizo Job? Veamos qué hizo. Job 1:20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. Oiga eso. Adoró a Dios. Aunque muchas veces no entendamos y comprendamos lo que nos está sucediendo, debemos de bendecir el nombre del Señor. ¿Usted cree que Job entendía lo que le pasaba? Usted quizás ha perdido un ser querido y lo lamenta. Job perdió a todos sus hijos. Y eran más o menos como 7 u 8 por ahí. Y ese mismo día le dicen que pierde todo su ganado, pierde toda su cosecha y pierde todo lo que tenía. ¿Cree usted que Job entendió lo que le pasaba? Yo le aseguro que no, porque ahí está el libro de Job. Al final él dice que no entendía, pero ahora miraba con claridad. Mire, cuando usted pierde un carro, yo he visto a los hermanos cómo se afectan. No digamos cuando pierde una mamá, un papá, una esposa, un hijo, cómo se afectan. Pero este hombre lo perdió todo. Viene, dice que rasuró su cabeza, rasgó su manto. ¿Y saben para qué lo hacían? Alguien hacía eso como señal de un dolor intenso que pasaba. No les voy a decir que Job no sentía. Claro, es un ser humano. Pero ¿saben una cosa? Todo lo que le pasó no quebró su confianza en Dios y su fe en el Señor. No entendía lo que pasaba, pero sí sabía que Dios sí lo entendía. Y algo estaba sucediendo que pronto le iba a ser revelado. Fue y adoró a Dios. Quiero que leamos Job 1, 21 y 22. Job 1, 21 y 22. Dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué tremendo el concepto que tenía este hombre. Jehová dio, Jehová quitó, pero no atribuyó a Dios despropósito alguno. Es tremendo entender esto. Y dijo, todo lo que tengo vino de Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo regresaré allá. Y eso toca nuestro orgullo en el mero centro. Porque nosotros creemos que tenemos algo. ¿Cómo nace usted? Vaya a revisar la foto de su nacimiento. No viene con un traje típico. Desnudito, no trae nada. Y cuando se va, tampoco se lleva nada. Debemos de reflexionar en eso.
y vivir mejor que vivir quejándonos y murmurándole y achacándole a Dios culpas que ni siquiera entendemos por lo que nos pasa. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Las circunstancias no lo cambiaron, no cambiaron el corazón de Job. Y quiero leerle Job 2:9 para terminar con la lista de acontecimientos que le sobrevinieron. Para colmo, Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer, la esposa. Qué mujercita la que tenía. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún estás confiando en Dios? ¿Aún crees en Él? ¿Aún quieres ser íntegro? ¿No estás viendo lo que te está pasando? Maldice a tu Dios y muérete. Esa respuesta es la que muchas personas tienen cuando les pasa algo. Muchos cristianos cuando vienen en su vida circunstancias difíciles, como enfermedad, crisis económica, los problemas de la vida, en lugar de adorar a Dios en su corazón, se enfurecen contra Él y se vuelven contra Él. Y lo primero que hacen es irse de la iglesia, murmurando y maldiciendo. Muchos, esa es la respuesta. Conozco personas que todavía están perdidas, dolidas por algo que les sucedió. Ni siquiera Dios se los mandó. Sembraron mal y cosecharon mal y luego le echan la culpa a Dios. Cuando viene lo que viene, yo no le digo que no va a sentir como Job, pero le recomiendo que haga lo que Job hizo. Dice que se postró, entregó su dolor a Dios y le adoró. Le adoró. ¿Está usted adorando en este tiempo? ¿Está usted bendiciendo a Dios? ¿Está siendo agradecido por lo que Dios le ha dado? ¿O está peleando con Dios? Y la pregunta es: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Quizás nunca entienda, pero Dios en su tiempo le revelará el por qué, si usted lo adora. Job lo entendió, pero porque le dio gloria a Él. Sigamos un poco adelante y quiero decirles que el cristiano de hoy debe tener una fuerte dependencia en Dios, como la tuvo el profeta Habacuc en los momentos difíciles. Dependa de Dios. Vamos a ver qué hizo Habacuc. Y vamos a leer Habacuc 3, 17 y 18. El cristiano de hoy debe depender de Dios. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Aleluya. Aunque la higuera no florezca, dice, la dependencia en Dios es tal de este hombre que dice que no importa que falte toda la lista de las cosas que le leí, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Cuando dependemos
en fe. Cuando el justo por su fe vivirá, no importa que falte lo que falte, Dios proveerá. Abraham dijo, el Señor proveerá el cordero. Elías le dijo a la viuda, Dios proveerá. Eliseo le dijo a aquella viuda, Dios proveerá. Y Dios es nuestro proveedor. Nuestra dependencia entonces en Él debe ser grande, mis hermanos. Y aunque sientas que falte algo, cree en tu Señor y en tu Dios. Otra cosa que el cristiano de hoy debe estar dispuesto es a dar testimonio de su fe. Quiero leer Daniel 3, 16, 18. Tenemos que dar testimonio como cristianos, testimonio de nuestra fe. Dice así: Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí tenemos los amigos de Daniel, pasando por una situación difícil y complicada. El rey quería que ellos adoraran una estatua que había levantado. Y les dijo, el castigo va a ser el horno de fuego. Pues rey, ni le tememos a tu horno, ni le tememos tampoco a lo que tú has dicho. Nosotros no vamos a dejar la palabra de Dios, nosotros no vamos a dejar de creer en nuestro Dios. Él es el Señor de señores, a Él adoraremos y a Él solo serviremos. Amén. La convicción de ellos para dar testimonio y defender su fe. Los tiempos en que vivimos son difíciles. Habacuc lo dijo, muchas cosas pueden faltar. Pero no solamente va a pasar eso, sino que tu fe va a ser retada también. Te van a decir cosas que van contra la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Las vas a aceptar? ¿O vas a estar dispuesto aún hasta poner tu vida con tal de no negar a tu Señor? Hay tiempos que así sucedieron en la historia. Dios quiera que no vuelvan a pasar, pero si pasaran, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando te digan, Cristo no es Dios, ni es el Señor, y te lo den por decreto, como el rey dijo ahí, si no adoran a la otra estatua, van al horno de fuego. Pues vétenos que si el Dios nos libra está bien, y si no, pues tampoco vamos a adorar tu estatua. Esas convicciones, mis hermanos, necesitamos para el cristiano de hoy. Hoy con poquito dejamos a Cristo. Hoy con poquito vendemos nuestra primogenitura. Hoy con poquito dejamos la iglesia. Miren, con esta pandemia muchos se han enfriado, muchos se han acomodado, muchos ya dejaron de leer la Biblia, de estar orando, de confiar en Dios. Muchos se han apartado. Y con una cosita que ha pasado, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que no tenemos convicciones duraderas en Dios. Debemos entonces estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. También el cristiano de hoy debe estar convencido de que su vida es para servir al Señor. Vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, versículo 8. El cristiano de hoy debe estar convencido que su vida es para servir a Dios. Mire lo que dice. Pues si vivimos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Está claro. Pablo dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Al Señor servimos. Mis hermanos, estos ejemplos de estos hombres de Dios no se escribieron porque eran seres inalcanzables en hacer lo que ellos hicieron. Se pusieron ahí porque eran personas con debilidades como las nuestras, pero que decidieron confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra. Decidieron confiar y poner su fe en el Señor. Abraham puso su fe en Dios, una fe que traspasó los límites de nuestra racionalidad, si quieren ponerlo así. Job, su confianza y su convicción en Dios jamás fue movido por las circunstancias. Habacuc esperó en el Señor y le creyó. Y aunque no hubiera nada, él puso su confianza en él. Los amigos de Daniel, jóvenes, dijeron y contradijeron las órdenes del rey antes de negar a su Dios. Dieron testimonio de su fe. Y Pablo en el libro de Romanos nos recuerda que del Señor somos. Lo que vivimos, lo vivimos para Dios. Y si morimos, morimos para Dios. La verdad, mis hermanos, es que la victoria es nuestra. Cristo ya venció en la cruz. Y estos hombres en el tiempo que vivieron no habían tenido la restauración que nosotros tenemos hoy en día. Ellos no habían nacido de nuevo, fueron salvos por la gracia, la fe en la promesa de un Salvador. Pero nosotros hoy tenemos al Salvador. La promesa se cumplió y nacemos de nuevo. Ellos no tenían el Espíritu Santo como lo tenemos hoy nosotros en día. Hoy el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Pero el cristiano de hoy debe madurar. No vivir bajo las circunstancias. No vivir bajo sus emociones. Vive por la fe en la palabra de Dios, confiando que nuestro Dios es todopoderoso para hacer todo lo que nos ha prometido. Y ese es nuestro caminar diario. Ese es nuestro pan diario. Creer y confiar en nuestro Dios. Y esto fue lo que dijo el Señor. ¿Habrá alguna cosa difícil para mí? No hay nada difícil. Confiemos, caminemos y vivamos en la fe de aquel que murió en la cruz para darnos vida y vida eterna. Voy a orar. Quiero que inclinen su rostro ahí donde estén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedir que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones y que esa fe que una vez fue dada a los santos
sea fortalecida en nosotros. Que sea ese escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Que esta fe sea como la fe de Abraham. Que esta confianza sea como la que tuvo Job. Que esta dependencia sea como la de Habacuc. Que seamos, Señor, como los amigos de Daniel. Sabían en quién habían creído. Que entendamos como Pablo que estamos aquí para vivir para Dios. Y el día que nos vayamos, vamos a ir para Dios. Tantos ejemplos que hay en tu palabra. Pido que venga el espíritu de sabiduría y revelación en nuestros corazones, para que así entonces todo te glorifiquemos, Señor. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios, el más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia a adorar. El gozo de mi vida eres tú. Más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor y solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Y Dios, el más grande y digno de alabar. Hoy vengo a tu presencia adorar. Yo doblo mis rodillas ante ti. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo a derrotar.
mi Señor.